Bienvenidos a un nuevo video tutorial de estructuras de datos. Mi nombre es Federico Joaquino y vamos a estar hablando sobre árboles binarios. En particular discutiremos la implementación del método attach junto con un ejemplo en cuanto a la clonación de un árbol binario perfecto haciendo uso de un iterador de elementos. Comencemos entonces por discutir la implementación de la operación attach que provee el T de árbol binario. Recordemos que la operación attach lo que permite es insertar como subárboles de un dado nodo dos árboles binarios parametrizados que no forman parte obviamente del árbol que se está modificando. La asignatura de dicha operación está definida naturalmente en lo que es la interfaz binary tree de la siguiente manera. Considera obviamente la posición del árbol que se va a modificar, que vemos acá, junto con dos árboles binarios T1 y T2 que son los que van a tener que de alguna manera incorporarse como hijo izquierdo y como hijo derecho del nodo que representa la posición. Veámoslo gráficamente a través de un ejemplo muy simple. Si nosotros tenemos un árbol binario T, como el que vemos ahí, y dos árboles binarios T1 y T2, como muestra la figura, si quisiésemos aplicar la operación T.attach, o sea, estamos modificando el árbol binario T de manera tal de realizar el attach en una posición P, supongamos que la posición P es este nodo B que vemos representado ahí, lo que debería suceder es que justamente al nodo B se le va a incorporar como subárbol izquierdo y como subárbol derecho los árboles T1 y T2 que están parametrizados, ¿sí? Si vemos que aplicamos dicha operación, el árbol resultante, o mejor dicho T, debería resultar modificado de manera tal de que su nodo B, como mencionábamos aquí, la posición P, si tiene ahora como subárbol izquierdo y como subárbol derecho los subárboles binarios, o mejor dicho, los árboles binarios T1 y T2 que se habían sido parametrizados. ¿Cómo es que vamos a hacer para implementar esta operación? Nosotros discutimos en la documentación adjunta a este video que la implementación que sigue Goodrich y Tabasia, que es el libro de cabecera de la materia, de alguna manera presenta algunas limitaciones o algunas cuestiones que naturalmente no consideramos correctas en el contexto de la materia. Por eso vamos a realizar una operación diferente, una implementación diferente para esta operación que considera justamente clonar los subárboles T1 y T2 e incorporarlos, como subárbol izquierdo y subárbol derecho de la posición P del árbol T que estamos modificando. Si nosotros consideramos esta operatoria que vamos a implementar, nosotros vemos que naturalmente lo primero que se nos va a indicar es cuál es la posición del árbol T que debemos modificar, a la cual debemos incorporarle ese subárbol izquierdo y subárbol derecho que surgen a partir de T1 y T2, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta la posición que vamos a modificar y siempre y cuando esta posición sea una hoja, que es una restricción que hay que tener en cuenta en cuanto a la implementación, lo que vamos a analizar es si el árbol T1, el árbol binario T1 que nos parametrizaron, no es vacío, naturalmente lo que vamos a hacer es clonar la raíz de dicho árbol y ese elemento clonado va a ser ahora el nuevo hijo izquierdo de P, como podemos ver que se va a realizar en este caso. Fíjense que la raíz del árbol T1 sería en este caso D, y ese valor clonado, ¿sí?, va a resultar como un nuevo hijo, izquierdo en este caso, de la posición P que estamos modificando. Naturalmente lo que nosotros vamos a ver es que una vez que hayamos clonado el primer elemento de T sub 1 y lo hayamos incorporado como hijo izquierdo de B, lo que vamos a tener que continuar haciendo es clonar el subárbol izquierdo y el subárbol derecho que surgen a partir de esta posición D en T1 como subárboles izquierdos y subárbol derecho, de este nodo D que acabamos de clonar dentro de lo que es el árbol, ¿sí? Fíjense que nosotros acá mencionamos clonar el subárbol izquierdo y derecho del nodo padre de T1 como subárbol izquierdo y derecho del nodo padre de T. Fíjense que en este caso estamos mencionando como nodo padre T a el nuevo elemento que acabamos de clonar acá, y que el nodo padre de T1 es justamente este nodo que acabamos de clonar acá. En cierta manera lo que nosotros vamos a ver es que luego de aplicar este comportamiento, estos dos subárboles deberían clonarse a partir de este nodo, que es lo que vamos a representar de manera simplificada como este subárbol de aquí. Fíjense que en principio lo único que hicimos hasta ahora fue clonar el árbol binario T1, ¿sí?, que pasó a ser justamente el subárbol izquierdo a partir de la posición P
del árbol T que estábamos queriendo modificar. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que también debemos clonar como subárbol derecho de esta posición ahora a lo que es el árbol binario T sub 2. ¿Sí? Entonces, operando de la misma manera, si el árbol T sub 2 no está vacío, esto es, tiene elementos que se deben clonar y deben ser parte del subárbol derecho de la posición P, lo que vamos a hacer es comenzar clonando su raíz, en este caso el elemento G que vemos señalado ahí, que pasará a ser justamente el nuevo hijo derecho de la posición P, y a partir de ese momento vamos a avanzar en la clonación, nuevamente como hicimos anteriormente, de ¿qué cosas? Bueno, vamos a clonar el subárbol izquierdo y derecho del nodo padre de T sub 2, el nodo padre de T sub 2 va a ser considerado este de aquí, y esa clonación, esos dos subárboles que se van a clonar, tienen que incorporarse como subárboles izquierdos y derechos del nuevo nodo padre de T, que en este caso sería esta posición de acá, que vamos a señalarla directamente de esa manera. Fíjense que este comportamiento, de nuevo, por simplificación, lo podemos notar de esta manera. En el caso del ejemplo, nosotros vemos que el árbol binario T1 y T2 no tienen demasiados elementos, por lo tanto la clonación va a ser simple. Pero lo queremos notar de esta manera para, de alguna manera, representar algo que es importante de ver en esta operatoria que estamos tratando de graficar. Fíjense que el comportamiento más importante que nosotros podríamos notar cuando estamos graficando esta clonación es que justamente la operatoria del attach está basado en cierta manera en la operación clonar, ¿sí? Dado un nodo padre, por ejemplo, de este nodo que tenemos acá, o sea, un nodo padre en el árbol binario T, y dado una posición que representa un nodo padre en un árbol T sub 1 o T sub 2, lo que terminamos haciendo en definitiva en cualquiera de los dos casos es una operación de clonación que puede representarse a través de un comportamiento recursivo. Esto es, a través de una solución recursiva que nos permite implementar justamente. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a pasar directamente a la implementación en código fuente en Java. ¿Cómo implementaríamos justamente esta operación attach? Si nosotros volvemos a anotar lo que es la asignatura de la operación, vamos a recibir una posición P. Recuerden que la posición P representa la posición del árbol que está recibiendo el mensaje, que tiene que incorporar como hijo izquierdo y como hijo derecho a los árboles binarios T sub 1 y T sub 2 que también están parametrizados. Entonces, una de las primeras acciones que vamos a tener que hacer es justamente validar que la posición P que nos está pasando el cliente corresponda justamente con una posición del árbol binario que nosotros estamos implementando. Eso lo vamos a realizar a través del método checkPosition como es usual. Fíjense que en esta implementación o en este escenario lo que estoy asumiendo es que el árbol está implementado siguiendo la política del uso de BT-Positions que propone Goodrich y Tamassia, o sea, el libro de cabecera de la materia. Sin embargo, si ustedes no siguen esta política y simplemente no utilizan la interfaz BT-Position, no pasa nada. Acá lo que van a tener en todo caso son BT-nodos, ¿sí? La implementación es exactamente la misma. Una vez que nosotros validemos que la posición que nos parametrizan corresponde con un nodo del árbol binario, naturalmente lo que tenemos que validar es que justamente esta operación attach pueda ejecutarse o pueda realizarse de forma correcta. Para poder realizar el attach de estos dos árboles en esta posición, recordemos que esta posición tiene que ser justamente un nodo hoja dentro de nuestro árbol binario. Entonces lo primero que vamos a chequear es justamente eso. Si en algún caso, lo que nosotros ahora, la posición P la transformamos en un nodo que llamamos raíz local. Si raíz local tiene un hijo izquierdo o tiene un hijo derecho o ambos, ¿sí? Que podría pasar en cualquiera de esas condiciones, naturalmente la operación attach no puede ejecutarse porque no puede aplicarse, no cumple con las condiciones para poder aplicarse y por lo tanto nosotros en ese caso deberíamos lanzar un invalid position exception, ¿sí? Siempre y cuando esta condición no se cumpla, que esta excepción no sea lanzada, lo que nosotros vamos a ver es justamente que podemos proseguir con la ejecución de este método. ¿Cómo es que vamos a operar entonces con esto? Comencemos clonando el árbol T sub 1 como hijo izquierdo de nuestro nodo raíz local. Recordemos que los árboles binarios que nos van a parametrizar, T sub 1 y T sub 2, no existe una restricción de que tengan o no tengan elementos. Pueden ser que justamente sean árboles vacíos. Entonces, el primer chequeo que vamos a realizar es justamente validar que T sub 1 no esté vacío. En el caso que no esté vacío, comenzaremos por, de alguna manera, clonar el elemento que se encuentra en el nodo raíz de T sub 1. Fíjense que en este tipo de implementaciones estamos mezclando como dos formatos o dos maneras de poder operar los árboles binarios.
Sobre T sub 1 y sobre T sub 2 vamos a operar como clientes, ¿sí? Porque no sabemos cómo están implementados, no tenemos acceso a la estructura de T sub 1 y T sub 2. Sin embargo, como estamos implementando la operación attach, lo que nosotros sí tenemos acceso es al árbol que estamos modificando, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de T sub 1 y T sub 2, haremos uso de las operaciones que nos ofrece la interfaz, mientras que cuando estamos operando sobre el nodo, sobre el árbol, perdón, que estamos modificando a través de la operación attach, vamos a tener acceso total a todas sus estructuras. Entonces, retomando un poco lo que mencionaba anteriormente, clonaremos el árbol T sub 1. Para eso vamos a obtener en primer lugar la raíz de T sub 1. No nos queda otra que hacerlo a través de la operación root. Recuerden que esta operación lo que nos va a retornar es una posición de árbol, que en este caso vamos a llamar raíz de T sub 1. ¿Qué vamos a hacer con esa raíz de T sub 1? Dijimos recién, debemos clonarla, ¿sí? De manera tal de que ese elemento clonado ahora va a pasar a ser hijo izquierdo, ¿sí? De la raíz local que nosotros estamos modificando, o sea, de la posición P que nos parametrizó el cliente. Entonces vamos a comenzar por clonar ese elemento. Fíjense que para clonarlo nosotros tenemos que crear un nuevo nodo dentro de la estructura. Fíjense que en este caso nosotros acá sí trabajamos sobre nodos de árbol, porque este nodo de árbol se va a enlazar luego con nuestra raíz local, y recuerden que esta raíz local tiene que ver con la estructura que estamos manipulando, o sea, el árbol que estamos modificando y al cual tenemos acceso desde la operación attach, ¿sí? El nuevo nodo que vamos a crear llevará el rótulo que tiene justamente la raíz de T sub 1, ¿sí? Fíjense que en este caso la clonación es superficial en ese sentido, y fíjense que este nodo que estamos creando tiene como padre justamente al nodo raíz local, que es justamente al cual le vamos a agregar este nodo que estamos creando acá como hijo izquierdo. Una vez que creamos ese nodo, que clonamos el rótulo, en este caso de la raíz del árbol T1, lo que vamos a ver es justamente a la raíz local, que era la cual debíamos agregarle el hijo izquierdo, como hijo izquierdo, perdón, y como hijo derecho los árboles T1 y T sub 2, vamos a setearle en primer lugar el hijo izquierdo como el nuevo nodo que acabamos de clonar. El hijo izquierdo de la raíz local, que es el nodo que acabamos de crear anteriormente. Y fíjense que a partir de acá, nuevamente, lo que vamos a comenzar a definir es esta, o a operar, mejor dicho, esta solución recursiva. ¿Por qué? Porque ahora lo que deberíamos hacer es, a partir de esta posición, de esta raíz de T sub 1, deberíamos clonar el subárbol izquierdo y el subárbol derecho de esa posición del árbol de T sub 1, las tenemos que clonar justamente para agregarlas como hijos izquierdos, como hijo de izquierdo y hijo derecho del nodo que acabamos de clonar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es operar a través de una operación que vamos a llamar clonar, una operación auxiliar que después a continuación vamos a definir puntualmente, y a la cual le vamos a parametrizar los datos que necesitamos. Uno de esos datos va a ser el nodo del árbol que estamos modificando, a partir del cual se van a agregar el subárbol izquierdo y el subárbol derecho. Junto con ese nodo vamos a parametrizar la posición del árbol T sub 1, que representa justamente el nodo a partir del cual tenemos que obtener el hijo izquierdo y el hijo derecho, que vamos a clonar y que vamos a agregar como hijo izquierdo e hijo derecho de este nodo de acá. Y en particular, para poder operar justamente obteniendo los hijos izquierdos y derechos de esta posición de T sub 1, naturalmente vamos a necesitar al árbol T sub 1, que es el tercero de los parámetros. Fíjense que esta operatoria se va a repetir de alguna manera de forma similar con el árbol T sub 2. En esta sección, en este bloque de código, lo que hicimos de alguna forma fue incorporar la clonación de T sub 1 como hijo izquierdo de P. Pero ahora nos queda incorporar la clonación de T sub 2 como hijo derecho de P, que es justamente lo que haremos en este último bloque. Operando de manera similar, si el árbol T sub 2 no está vacío, obtendremos el nodo de raíz, clonaremos el elemento de ese nodo de raíz, justamente creando un nuevo nodo. Este nodo lleva como rótulo el rótulo de la raíz de T sub 2, y cuyo padre va a ser de nuevo la raíz local, este nodo que nos está representando justamente la posición P a partir de la cual se deberían realizar el attach del árbol, el subárbol izquierdo y el subárbol derecho a partir de T1 y T sub 2. Una vez eso, de nuevo, setearemos como hijo derecho, en este caso, de esa raíz local, el nuevo nodo que acabamos de clonar, y a partir de eso operaremos de manera recursiva a través del método clonar
pero ahora considerando como padre ya no el hijo izquierdo, sino el hijo derecho de la raíz local que acabamos de computar, y teniendo en cuenta ahora no la raíz t sub 1, sino la raíz t sub 2, justamente del árbol binario t sub 2, parametrizando también a la vez el árbol t sub 2 para poder operar. ¿Sí? Fíjense que una cuestión importante luego de clonar esta estructura es justamente modificar el tamaño que tiene el árbol que está recibiendo este mensaje, ¿sí? El árbol que está de alguna manera resolviendo el método attach, de manera tal de sumarle la cantidad de elementos de t sub 1 y t sub 2 que se fueron clonando a medida que se operaron en estos bloques de acá, y que justamente determinan el nuevo tamaño del árbol que recibe el mensaje. Naturalmente tendremos que capturar las excepciones que lancen las diferentes operaciones solicitadas sobre T1 y T sub 2, que son los árboles binarios que operamos como clientes, que fíjense que en este caso la única operación que puede llegar a fallar sería root, por eso estamos capturando el empty tree sp, ¿sí? Por una cuestión de robustez solamente, acá podríamos no hacer nada. En el caso que ocurra, que no debería pasar, porque en ambos casos nosotros antes de solicitar root estamos chequeando que los árboles, mejor dicho, no estén vacíos, pero supongamos que están mal implementados y suceden, asumimos como política robusta en este caso que el attach no se puede resolver y como hijo izquierdo e hijo derecho de la posición P o de lo que nosotros llamamos raíz local quedan seteados en null, ¿sí? No hay subárboles a partir de esa posición. Avancemos entonces ahora en lo que es la definición del método clonar, ¿sí? El método clonar que dijimos se va a encargar de resolver de manera recursiva la clonación a partir de un dado nodo del hijo izquierdo e hijo derecho de ese nodo, de un árbol en particular, que se van a clonar como hijos, en este caso de nuestro padre local. Fíjense que nosotros vamos a decir lo siguiente: dado un árbol T y una posición de ese árbol T, lo que vamos a hacer es clonar los hijos de esta posición de T como nuevos hijos de nuestro nodo padre local. ¿Sí? Fíjense que aquí, cuando estamos mencionando que recibimos una BT position, hacemos mención a que vamos a operar sobre el árbol al que tenemos acceso, en este caso el que está implementando la operación, o resolviendo, mejor dicho, la operación attach. Entonces, ¿cómo vamos a operar sobre esto? Bueno, en principio lo que tenemos que chequear es que justamente esta posición del árbol T tenga o no, por ejemplo, hijo izquierdo. ¿Sí? Comencemos por chequear a ver si tiene hijo izquierdo. Entonces, en el caso de que tenga hijo izquierdo, fíjense que para poder operar esto de nuevo, como no tenemos acceso a la estructura de este árbol T, tenemos que utilizar las operaciones que nos ofrece la interfaz. Vamos a decir, si T tiene hijo izquierdo a partir de esta posición, lo que vamos a hacer es obtener esa posición, ¿sí? Vamos a decirle al árbol, dame el hijo izquierdo de la posición que yo estoy considerando como padre. Fíjense que esta variable hijo de padre de T, o hijo izquierdo padre de T, perdón, es una posición de árbol binario, ¿sí? Una vez que obtenemos esa posición, lo que vamos a hacer es clonarla. Esto es, vamos a crear un nodo cuyo rótulo justamente va a ser igual al rótulo de esta posición que acabamos de obtener. Recuerden que esta clonación en este caso es superficial. Y el padre de este nodo que estamos creando justamente es el padre que nosotros llamamos aquí padre local. O sea, el nodo a partir del cual vamos a incorporar como hijo izquierdo este que estamos creando. Una vez que clonamos ese elemento, fíjense que, de nuevo, en este caso, el hijo izquierdo del padre local son BT position o BT nodos, porque estos sí son nodos a los que tenemos acceso. Una vez que lo tenemos creado, al padre local le vamos a setear justamente como hijo izquierdo ese nuevo nodo que acabamos de crear. Y nuevamente, como todavía no sabemos si es que esta nueva posición que acabamos de obtener, este hijo izquierdo del padre T, tiene o no más hijos, por ejemplo, vamos a aplicar de nuevo esta definición o esta implementación de la solución recursiva, ahora parametrizando como nuevo padre local el hijo izquierdo del padre local que acabamos de crear, y como nueva posición del árbol T, en este caso la posición que representa el hijo izquierdo del padre T este que estábamos resolviendo en esta primera instancia. Fíjense que esta política de nuevo se va a aplicar de manera idéntica para el caso de la clonación del hijo derecho de esta posición del árbol binario T. De nuevo, lo que vamos a chequear en primer lugar es si esta posición del padre tiene o no tiene hijo derecho. En el caso que la tenga, la vamos a obtener. Vamos a clonar el rótulo de ese hijo derecho de la posición padre T como un nuevo nodo,
con el rótulo de la posición que mencionaba anteriormente, y cuyo padre de nuevo es el padre que nosotros llamamos padre local, el nodo que venimos de alguna manera enlazando en el árbol que estamos modificando. Finalmente vamos a setear como hijo derecho del padre local el nuevo nodo que acabamos de crear, y finalmente vamos a aplicar esta solución recursiva una vez más, pero ahora considerando como nuevos padres, desde el punto de vista del árbol que estamos modificando, nuestro nodo padre es el hijo derecho del padre local, y desde el punto de vista de la manipulación del árbol T que tenemos acá como parámetro, es la posición del hijo derecho de ese padre T que habíamos considerado en primera instancia. Una vez realizado esto, lo que vemos es que vamos a tener resuelto en este sentido lo que es la clonación de este árbol T a partir de una posición dada, ¿sí? Clonación que se da en términos de agregar como hijos izquierdos y derechos justamente a este nodo padre local que teníamos acá. Bien, una vez que finalizamos con esto, tendríamos resuelta en este sentido lo que es la operación attach en el árbol binario. Pasemos entonces ahora a hablar de lo que sería, o vamos a ejemplificar cómo realizar una clonación de un árbol binario perfecto, que es un ejercicio que en general se encuentra en el práctico y que a veces resulta un poco complejo de observar. Entonces vamos a desarrollar un método que recibe una dada altura de un árbol A y un iterador de elementos que corresponden justamente a un árbol binario perfecto T, de manera tal que ese método tenga que retornar un nuevo árbol binario cuyos elementos son la clonación de T. ¿Sí? Fíjense que esto tiene una particularidad interesante, que es, vamos a tener un árbol binario perfecto. Recuerden que un árbol binario perfecto, ¿sí?, es un árbol binario en donde todos los nodos tienen o bien dos hijos, ¿sí?, o bien no tienen hijos. Esto es los nodos hojas no tienen hijos, y todo lo que son nodos internos tienen dos hijos en todos los casos. Y además, lo que se tiene que tener en cuenta en un árbol binario perfecto es que todos los nodos hojas se encuentran en un mismo nivel, ¿sí? Por lo tanto, por ejemplo, estos nodos hojas que tenemos acá, vemos que están en este mismo nivel, ¿sí?, en el nivel 2 de este árbol. En ese sentido, cuando se nos define o cuando se nos parametriza este método que tenemos que desarrollar, la altura del árbol, lo que tenemos que considerar es que justamente, como la altura del árbol es 2, lo que nos está representando es que desde la raíz hacia cualquier nodo hoja va a existir una distancia exactamente igual a 2. Y en particular lo que tenemos que tener en cuenta para poder clonar este árbol, que fíjense que nosotros no vamos a recibir un binary tree T, sino lo que vamos a recibir es un iterador de los elementos de ese árbol T que tenemos que clonar, que justamente recorre o itera los elementos siguiendo un recorrido en preorden, ¿sí? Por lo tanto, vamos a que ese recorrido en preorden de este árbol ejemplo sería el nodo A, B, D, E, C, F y G, que es justamente lo que vemos que nos estaría retornando o que nos estarían parametrizando en el método que tenemos que implementar para clonar este árbol. Entonces la pregunta en este sentido es ¿cómo a través de un iterador de elementos y de una altura nosotros vamos a construir ese árbol que de alguna manera estamos clonando? Bueno, vamos a pensar en lo siguiente. Naturalmente lo que nosotros vamos a ver es que por el funcionamiento de nuestro iterador, que sigue un recorrido en preorden del árbol que estamos clonando, naturalmente el primer elemento que vamos a poder obtener a través de ese iterador es el nodo de raíz, lo que estamos señalando ahí con el nodo A. Entonces, naturalmente, si nosotros vemos que el iterador tiene elementos, sabemos que el primero que nos va a retornar es justamente el nodo de raíz. Entonces comenzaremos creando un árbol, ¿sí?, cuya raíz naturalmente va a ser el elemento que acabamos de sacar o obtener, mejor dicho, de nuestro iterador. Fíjense que como en este caso la altura parametrizada en este ejemplo es igual a 2, lo que nosotros sabemos es que el árbol que estamos clonando, este árbol que estamos creando, y que en este caso modificamos a través de incorporarle la raíz A, tiene más nodos, ¿sí? Por lo tanto, como tiene más nodos y sabemos que es un árbol binario perfecto, sabemos que A va a tener al menos dos hijos más que se van a encontrar en un nivel inferior, ¿sí? Entonces, a partir de eso, lo que nosotros podríamos decir, bueno, si tenemos solamente acceso a los elementos de este árbol a través del iterador con un recorrido en preorden, el próximo elemento que nos va a retornar ese iterador es justamente el elemento B. Fíjense que el recorrido en preorden comienza por A y luego sigue por B. O sea, el próximo elemento que vamos a poder obtener a través del iterador es el elemento B. Entonces vamos a tener que tener en cuenta eso para clonar
el primer hijo de A, en este caso el hijo izquierdo de A, que está de alguna manera en una altura igual a 1. Porque fíjense, si la raíz estaba a una altura 2, cualquier hijo de esa raíz se va a encontrar en una altura menos 1 de lo que era la altura de la raíz. En este caso va a ser altura igual a 1. ¿Sí? De nuevo, como nosotros en este caso mencionamos que el nuevo nodo que acabamos de crear tiene altura 1, esto significa que tiene nodos hijos. Como estamos dentro de un árbol binario perfecto, tiene que tener sí o sí 2 hijos. Por lo tanto, nuevamente sabemos que este nodo B va a tener que tener nodos izquierdos y derechos, digamos, hijos izquierdo y derecho, perdón, que vamos a tener que agregar, ¿sí? Y de nuevo, teniendo en cuenta que la única manera que tenemos para acceder a los elementos del árbol es a través del iterador, como el iterador en el próximo elemento que nos va a retornar es justamente el rótulo D, lo que vamos a seguir operando es justamente sobre el hijo izquierdo del nodo B, que va a ser en este caso D. Fíjense que en este punto llegamos a la creación de un nodo cuya altura es 0, ¿sí? Porque los hijos del nodo B, en este caso, tienen una altura una unidad menor que la altura que tenía el nodo B, en este caso es una altura 0, por lo tanto estamos en un nodo hoja. En este punto lo que nosotros sabemos es que este nodo no va a tener que considerar hijos, ¿sí? Sino simplemente va a ser un nodo hoja. Si pensamos desde el punto de vista de la implementación del recorrido de este iterador, que es a través del cual vamos a acceder a los elementos, el iterador seguiría un recorrido similar a este. Luego que visita D vuelve a B, y el próximo elemento que va a visitar es a E, o sea que el próximo elemento que nos va a retornar nuestro iterador es justamente el elemento E. Entonces fíjense que teniendo en cuenta esto, si nosotros estamos pensando cómo podemos implementar la clonación de este árbol binario a través del iterador, lo que vamos a tener que incorporar en este caso es justamente el hijo derecho de B, que de nuevo, por ser hijo de B tiene una altura 0, ¿sí? El elemento que nos retornó el iterador en ese caso era E, que ese es el nodo que vamos a crear, y como tiene altura 0 sabemos que no tiene más hijos, por lo tanto no vamos a agregar más hijos. Si pensamos desde el punto de vista, de nuevo, del recorrido en preorden de nuestro iterador, vemos que después de visitar E, vuelve a lo que era la instancia anterior del recorrido, que era el nodo B. Ese nodo B, de nuevo, vuelve una vez más hacia la instancia superior, el nodo A, ¿sí? Y a partir de ahí comenzará a visitar los nodos a derecha, ¿sí? Comenzará luego por el C, seguirá por el F y seguirá por el G. Si nosotros tenemos en cuenta ese comportamiento de nuevo, ahora lo que vamos a poder hacer sobre esta estructura que estamos tratando de clonar es justamente generar el subárbol derecho a partir de este nodo A, teniendo en cuenta los nodos que todavía no terminamos de iterar justamente haciendo uso de este iterador. Entonces fíjense que ahora queda un poco más claro por qué, teniendo en cuenta que un árbol, que dado un árbol binario perfecto con altura dada y el iterador que nos recorre justamente los elementos de este árbol en preorden, podemos construir este árbol binario perfecto que resulta como una clonación de estos elementos. Entonces, pasemos entonces a definir cómo es que vamos a implementar esto. En principio vamos a tener un método que se va a encargar de crear un árbol perfecto, ¿sí? Recuerden que los únicos datos que íbamos a tener de entrada para implementar este método eran el iterador, ¿sí? De los elementos del árbol que vamos a clonar. Recuerden que ese iterador recorre los elementos de ese árbol en preorden, y también vamos a tener como dato la altura que tiene ese árbol en particular. Nosotros, como vamos a crear un árbol binario perfecto, justamente lo vamos a crear y retornar, por eso la asignatura se define que tiene que retornar un binario. Comenzaremos naturalmente por crear un árbol binario, ¿sí? Que inicialmente va a estar vacío, y a partir de ese árbol binario vacío lo que vamos a considerar es, bueno, si el árbol que estamos clonando, ¿sí? Que viene representado a través de este iterador, tiene elementos, ¿sí? Si tiene elementos, el primero de ellos va a ser la raíz. Entonces, quitamos el primer elemento que nos va a retornar el iterador, que en este caso sabemos representa la raíz. Ese rótulo va a ser de tipo E porque estamos trabajando sobre un árbol binario de genérico o de elementos genéricos, ¿sí? Entonces, a partir de ese rótulo, después lo que vamos a hacer es crear la nueva raíz del árbol que nosotros vamos a estar retornando. Bien, entonces hasta ahí lo único que hicimos fue crear la raíz. Fíjense que nosotros sabemos que tenemos que seguir operando agregándole un hijo izquierdo y un hijo derecho a la raíz que acabamos de crear, siempre y cuando la altura de este nodo que acabamos de crear justamente sea distinta de 0, ¿sí?
Si la altura del árbol que tenemos que clonar es 0, lo que nos está diciendo es que o el árbol está vacío o bien el nodo raíz es el único nodo que tiene justamente el árbol. Entonces, si la altura es mayor a 0, lo que nosotros sabemos es que tenemos que seguir incorporando elementos en nuestro árbol aquí que llamamos toReturn. En este caso lo que vamos a hacer es clonar el árbol perfecto a partir de del árbol justamente que creamos. Vamos a clonar o le vamos a agregar nodos como hijos izquierdos y derechos a la posición raíz del árbol que estamos clonando, considerando el iterador de elementos. Y en este caso recordemos que todos los nodos que vamos a agregarle a esta posición del árbol ocupan justamente un nivel de altura menos 1. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, realizaremos la clonación justamente de este árbol perfecto. Pasemos entonces a definir cómo es que opera este método clonar árbol perfecto. En este caso, como mencionamos, vamos a recibir un árbol que es el que vamos a modificar. Recuerden que ahora, en este caso, el árbol lo estamos modificando como clientes, no tenemos acceso a su estructura, por lo tanto lo vamos a modificar solamente a través de las operaciones. Vamos a recibir la posición que vamos a considerar como padre, o sea, a esta posición de nuestro árbol es a la que le vamos a agregar elementos si es que corresponde, y esos elementos de nuevo los vamos a sacar a través del iterador y considerando la altura que ubican en el árbol clonado final. Entonces, comencemos considerando el caso de que tengamos que clonar hojas. ¿Qué significa esto? Si nosotros estamos en el punto donde vamos a agregar nodos cuya altura es 0, ¿sí? Esos nodos que vamos a agregarle a este padre son nodos hojas. Por lo tanto, para poder operar de esa manera, lo que vamos a hacer es obtener de nuestro iterador un rótulo, un elemento, ¿sí? Ese elemento que estamos obteniendo obviamente representa el hijo izquierdo de nuestro padre, en este caso que estamos considerando. Lo que vamos a hacer entonces es modificar el árbol de manera tal de agregar como hijo izquierdo de padre ese rótulo que acabamos de obtener. Una vez que realizamos eso, como el nodo que estamos agregando tiene altura 0, es un nodo hoja, no tenemos que continuar operando de manera recursiva. Por lo tanto, ahora lo único que vamos a hacer es modificar el padre, ahora agregando el hijo derecho. De nuevo, a través del iterador obtenemos el rótulo que representa ese nuevo nodo que tenemos que agregar y justamente modificamos el árbol agregando como hijo derecho de padre el rótulo que acabamos de iterar. ¿Sí? Recuerden que de nuevo esto es el caso en el cual estemos agregando nuevos elementos al árbol cuya altura es 0, esto es, son elementos que representan hojas en el árbol. ¿Qué sucede en el caso de que no estemos en una altura 0, que no estemos representando un nodo hoja? Vamos a estar creando o agregando a nuestro árbol, ¿sí? Nodos que van a ser internos, por lo tanto que van a tener también dos hijos, ¿sí? Porque recordemos que nuestro árbol es binario perfecto. Entonces lo primero que hacemos es obtener el rótulo. Recuerden que como nosotros vamos a seguir un recorrido en preorden a través del iterador, vamos a sacar el elemento que representa en este caso el hijo izquierdo del padre que vamos a modificar. Entonces lo que vamos a hacer es justamente al árbol le vamos a decir que agregue como hijo izquierdo de padre el nuevo rótulo. Tengan en cuenta que la operación addLeft del árbol, ¿sí? Lo que nos retorna es justamente la nueva posición que se acaba de crear. Esa nueva posición que se acaba de crear, esto es el hijo izquierdo de esta posición padre, va a ser la nueva posición padre que nosotros vamos a considerar en la instancia recursiva inmediata siguiente que vamos a justamente a ejecutar. Porque como la altura en este caso no era 0, estamos en un nodo interno, por lo tanto ese nodo interno tiene que tener hijos izquierdos y derechos. Por lo tanto, eso es lo que vamos a de alguna manera programar de esta forma. Vamos a invocar a clonar árbol perfecto, donde vamos a modificar el mismo árbol que estamos modificando hasta ahora, pero vamos a considerar como posición padre el nuevo elemento que acabamos de agregarle, ¿sí? Vamos a seguir considerando el iterador de elementos que nos recorre el árbol que estamos clonando en preorden, y ahora lo que vamos a indicarle justamente es que la altura tiene que decrementarse en una unidad, porque justamente los nuevos nodos que surjan a partir de clonar árbol perfecto ocupan un nivel más chico. Fíjense que hasta ahora lo único que hicimos fue operar sobre lo que era el subárbol izquierdo de esta posición padre del árbol que estamos modificando. Pero lo mismo, de forma análoga, se aplica para el caso del hijo derecho. De nuevo, a través del iterador vamos a obtener un nuevo elemento. Ese elemento va a representar
el nuevo hijo derecho que tiene este padre de aquí. Por eso nosotros lo estamos operando y le decimos al árbol que agregue como hijo derecho de la posición padre ese rótulo. Y finalmente esa nueva posición que está ocupando un nivel cuya altura no es 0 va a tener hijo izquierdo e hijo derecho. Y es por eso que le decimos que se debe clonar el árbol perfecto a través de este nuevo padre, que es el nuevo nodo que acabamos de crear, considerando el iterador de elementos y de nuevo una altura decrementada en 1 bien. Finalmente incorporamos la captura de las excepciones que pueden propagarse a partir de la manipulación que hacemos del árbol, en este caso árbol add left y add right, y con eso llegaríamos al final de lo que es la implementación de este clonar árbol perfecto que nos permite, fíjense, como método auxiliar y recursivo, realizar la clonación de un árbol binario perfecto a través de un iterador de los elementos de ese árbol que recorren en preorden y de su altura dada. Con eso llegamos al final de esta explicación que esperamos les haya sido de utilidad.